Es una amnistía disfrazada. Quieren más impunidad. Y eso lo dijeron desde el principio. Vamos a votar en contra de esta ley, porque no representa verdaderamente lo que es resarcir los daños a las víctimas. No, este servidor no va a pedir pero ni un tan solo día de prórroga. ¿Y qué va a pasar? Yo ya Entonces, hice mi trabajo. Buenas noches, nos da gusto saludarles. Esto es parte de lo que tenemos en esta entrega de Noticiero Hechos, emisión estelar. Estamos en el 26 de febrero de 2020 y en la Asamblea Legislativa se está discutiendo la ley de reconciliación, un tema que se venía prorrogando en este órgano de Estado desde hace ya mucho tiempo. Incluso se han dado 2 prórrogas para que los diputados pudieran trabajar en la normativa y hoy se está sometiendo a proceso de aprobación, aunque este proyecto no escapa a la controversia, Rosana. Así es, muy buenas noches, Manuel. Amigos televidentes, ya veíamos en las imágenes que les mostrábamos parte de organizaciones sociales que llegaron a la Asamblea Legislativa después de que el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce, convocara una sesión extraordinaria, precisamente asegurando que ya tenían un dictamen para la aprobación de esta ley de reconciliación nacional. Veíamos las imágenes, también las reacciones del presidente cuando se conocía de esta convocatoria. Y de esta forma nosotros les decimos buenas noches, los invitamos a que nos acompañen. A continuación vamos con los titulares y luego los detalles de esta noticia que está generando también reacciones a través de las redes sociales. Así es, tenemos un miércoles cargado de mucha información, incluso en el deporte. Alianza está dejando en el camino a los Tigres, un marcador que no le favorece, pero que es lo suficientemente bueno como para dejar a este equipo mexicano en el camino. Así es que vamos a estar hablando de esto más adelante también. Comenzamos con los titulares. Sala de lo Constitucional define que el voto por rostro para alcaldes es constitucional. El presidente de la República había vetado las reformas electorales aprobadas en la Asamblea Legislativa. Tenemos información en directo desde la Asamblea Legislativa, donde se desarrolla una sesión plenaria extraordinaria para aprobar la nueva ley de reconciliación. El presidente de la República, Nayib Bukele, adelantó en sus redes sociales que vetará esa normativa. Varios profesionales, entre ellos un ginecólogo, 2 maestros y un psicólogo, enfrentan a la justicia por presuntos casos de agresión sexual. Conozca los pormenores. El coronavirus llega a Latinoamérica. Brasil confirma el primer caso de COVID-19, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anuncia un plan para combatir esa enfermedad. Violencia en los Estados Unidos. Conozca el trágico saldo de un ataque armado en un complejo corporativo de Milwaukee. Iniciamos con información a cargo de nuestra compañera Tatiana Funes, quien da cobertura a la sesión plenaria extraordinaria a la que fueron convocados los diputados para la aprobación de la nueva ley de reconciliación que le adelantábamos antes de los titulares. Tatiana. Así es, Tatiana, esto no escapa a la controversia y el presidente de la República adelantaba un posible veto de esta normativa y también diferentes organismos de derechos humanos y de víctimas del conflicto armado que decían no estamos de acuerdo con lo que los diputados están aprobando. Pero ¿qué panoramas tienes tú en la Asamblea Legislativa? Así es, muy buenas noches. Este día ha sido convocada una plenaria extraordinaria con un punto único en la agenda, el cual es la aprobación de la ley de reconciliación. Recordemos que esta era una deuda pendiente que tiene la Asamblea Legislativa con las víctimas del conflicto. En 2016, la Sala de lo Constitucional derogó la ley de amnistía y ordenó al Congreso crear una nueva ley con base a 4 parámetros que garantizaran justicia, verdad, reparación y no repetición de los crímenes de guerra. Esta noche se ha convocado al Pleno de forma extraordinaria para tratar este punto. El partido FMLN y Gana también han dicho que no darán su respaldo a esta normativa porque no garantiza estos 4 parámetros, y también el presidente de la República en redes sociales ha dicho que vetará la normativa, la cual se pretende aprobar esta noche. Ante esto, los diputados y el presidente del Congreso ya han reaccionado y se lo presentamos a continuación. Escuchemos.
Los delitos de ley 6. Bien, decíamos que este proyecto de ley se estuvo estudiando en la Asamblea Legislativa, aunque muchos legisladores decían que no conocían su contenido. De hecho, pues esto fue entregado a la Comisión Política y fue ahí que se comenzó el debate cuando se dijo que se aplicaría penas mínimas a las personas que confesaran que habían cometido crímenes de guerra, y también se decía que estas personas no podían optar a cargos de elección popular, entre otras cosas que se estaba mencionando como parte de lo que estaba contenido en este anteproyecto de ley que ha estado en discusión en estos últimos días. Pero ¿qué dice Mario Ponce sobre todo lo que está ocurriendo? Escuchemos. Es una ley complicada. En esto quiero decirte que en el texto construido hasta el FMLN ha dado su aporte. Ellos han tenido un problema interno para el cual se han replegado en no votar, pero aquí está el trabajo también del FMLN en esta ley. Lamentamos que ellos en este momento se retiren y no apoyen, pero sabrán que este es un mandato de la Sala de lo Constitucional, que no solamente nos corresponde a 43 o a 46 o a 49 diputados dar la cara para responderle y cumplir con el mandato de los jueces máximos en materia constitucional. Los disensos, toman decisiones. Arena verá la correlación de votos, pero sí está en disposición de votar por la ley de reconciliación. Se está criticando mucho el tema de la disminución de las penas carcelarias para aquellas personas que confesen que han participado en crímenes de guerra. ¿Ustedes qué posición tienen como partido sobre ese tema? Respetamos las opiniones de todos, que la nuestra se mantiene en lo que está consensuado en la ley de justicia transicional y de reconciliación. Vamos a votar en contra de esta ley porque no representa verdaderamente lo que es resarcir los daños a la víctima. Las organizaciones sociales que acompañan a las víctimas del conflicto armado también se han hecho presentes acá en la Asamblea Legislativa. Ellas han dicho de que los diputados están intentando aprobar una nueva ley de amnistía y por supuesto han hecho un especial énfasis en que no cumplen los parámetros que ordenó la Sala de lo Constitucional. Escuchemos a continuación. Es una amnistía disfrazada, quieren más impunidad y eso lo dijeron desde el principio. El único elemento de los 4 elementos de la ley de la justicia transicional que no pasa es el elemento justicia. Y la Sala de lo Constitucional, la Comisión Interamericana, la Corte Interamericana, Naciones Unidas han insistido que este documento tiene que reflejar 2 cosas: lo que dice la Sala de lo Constitucional y lo que dicen los estándares internacionales sobre justicia transicional. La justicia tiene que ser equilibrada, justa y en su preciso momento. Ya llevamos 4 años después de un desacato fragante. Aquí tenemos que entender el desacato de 2 vías. Una, en procedimiento y forma, contenido de la ley que se proponga, y luego un cumplimiento de plazo. ¿Cree que hasta cierto punto los diputados están buscando protegerse o proteger? Yo no sé, pero me parece una torpeza política muy grande cuando tiene a todo el mundo en la mira a El Salvador por los últimos acontecimientos y van a propiciar una ley impunidad que a nivel mundial no tiene cabida, que no está en los estándares internacionales y que se ha ido formulada bajo mentiras. A esta hora de la noche ya fue leído el dictamen y también el cuerpo de esta normativa y en estos momentos se encuentra en discusión por los diputados. Son 43 votos los que se necesitan para aprobar esta ley de reconciliación nacional y Arena ha dicho que sí la va a apoyar. Son 37 votos, PCN tiene 8 diputados y PDC tiene 3 diputados, los que serían alrededor de 48 votos con los que ya se podría dar por aprobada esta ley de reconciliación. Nosotros estaremos acá al pendiente de esta aprobación para llevársela de primera mano a toda la audiencia de Noticiero Hechos. Compañeros. Así es, Tatiana. Bueno, estamos al pendiente de lo que va a ocurrir con este proceso de aprobación de esta ley de reconciliación. Algunos organismos dicen, bueno, sería un error que los diputados cayeran en desacato. También dicen, no sería una buena idea que el presidente lo vetara. Se pronuncian porque sea la Sala de lo Constitucional la que determine si esta normativa que se está aprobando es justa o no.
Definitivamente que hay un debate abierto, un debate también que abre pues algunas heridas del conflicto armado, porque para muchas personas tenían la esperanza de que esta ley trajera algún tipo de justicia transicional, algo de que de acuerdo a los organismos que escuchábamos y a los familiares de las víctimas no ocurre. Decían ellos, esta es una amnistía disfrazada, pero definitivamente, Tatiana, el debate está abierto y vamos a ver qué es lo que ocurre con este proceso de aprobación de esta normativa que se ha venido pues retrasando en la Asamblea Legislativa. Así es, muchas gracias, Tatiana, por tu reporte. Por supuesto que si los hechos ocurren en los próximos minutos nos vamos a enlazar contigo para que nos cuentes qué es lo que está ocurriendo, cómo se continúa desarrollando esta sesión extraordinaria en la Asamblea Legislativa. Gracias, Tatiana, buenas noches. Y bueno, precisamente contarles, Manuel y amigos televidentes, sobre este tema, y como ya lo adelantábamos incluso al inicio del noticiero, el presidente de la República ya reaccionó y lo hizo a través de su cuenta de Twitter. Nayib Bukele anunció que vetará la ley de reconciliación que aprueben hoy los diputados. La presidencia de la República no sancionará ninguna ley que no contenga los 3 elementos fundamentales para que sea justa y constitucional. Verdad, reparación y justicia, apuntó el mandatario. El proyecto de ley que pretende aprobar la Asamblea Legislativa no cumple ninguno de estos 3 elementos. Una verdadera ley de reconciliación no puede ser una ley de amnistía disfrazada. El Parlamento debe legislar respetando los derechos fundamentales de las víctimas del conflicto y cumplir con los convenios internacionales firmados por nuestro país, es lo que dice o parte de las publicaciones del presidente de la República con respecto a lo que está ocurriendo en la Asamblea Legislativa. También en esta red social, en Twitter, se ha pronunciado el vicepresidente de la República, el doctor Félix Ulloa. ¿Qué es lo que dice? El veto presidencial es la facultad constitucional que garantiza en la República Democrática la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Hoy las víctimas no están desamparadas, dice el doctor Félix Ulloa. También manifiesta, así es, presidente, es una de las tareas pendientes para alcanzar la verdadera reconciliación, a diferencia de los gobiernos de la posguerra. Cómplices de la impunidad, ahora las víctimas cuentan con nuestro compromiso para alcanzar su histórica reparación. Eso es lo que dice Félix Ulloa también en esta red social, en Twitter, sobre este proceso de discusión. Y bueno, desde temprano algunas fracciones legislativas advirtieron que no darían sus votos por una ley que no apoya a las víctimas del conflicto armado. A pocas horas que finalice el plazo para una ley de reconciliación, los partidos políticos aún no logran ponerse de acuerdo y dar aval al documento que sustituirá a la ley de amnistía. El FMLN, a contratiempo, pide crear una comisión para entablar pláticas con los involucrados en la aprobación del documento. Óscar Ortiz sostiene que el partido de izquierda no respaldará la aprobación de un marco legal que no favorezca a las víctimas. Estamos planteando que como FMLN, extensivo para nuestra fracción legislativa, no vamos a votar por ningún proyecto de ley que no lleve incorporado el aporte, el respaldo y el apoyo de las víctimas y de las distintas instancias que lo representan. La reducción de pena es un tema central. Se propone que en la ley se reduzcan las condenas para los involucrados. Arena y PCN ven viable que se pueda incluir eso, además de que los archivos militares estén a disposición de la Fiscalía para investigaciones sobre crímenes de guerra por parte del Estado o la guerrilla. Observaciones que habían sido planteadas, que no estaban de acuerdo, digamos, con relación al resguardo de los archivos, tanto de la Comisión de la Verdad como los archivos que contiene la Fuerza Armada, y que esos archivos deben de estar, digamos, en manos de la Fiscalía para que la Fiscalía inicie el proceso de investigación sobre los hechos sobre los acontecimientos o señalamientos de aquellos lugares donde supuestamente se dieron masacres. Y hemos tomado la decisión que esos archivos en un primer momento deben de pasar todos
a poder de la Fiscalía. Bueno, por ejemplo, había una parte de que se planteaba de que hasta la quinta pena de 5 años, eso se ha bajado a 4. También el tema del financiamiento se va a poner, se haría alrededor de unos 10 millones y luego se pondrá un inciso más que dirá que deberán asignarse todos los recursos necesarios pertinentes para que se necesiten para el tema del restaurativo. Nosotros estamos considerando, por supuesto, todos estos hechos. Todavía no hemos tenido la reunión del grupo parlamentario, pero por supuesto lo que no queremos es que vuelva a entrar la Fuerza Armada al Salón Azul. Esas son cosas que nosotros estamos claramente... La prórroga otorgada por la Sala de lo Constitucional vence el 28 de febrero de este año. Los diputados tienen que aprobarla en contra del tiempo porque no se buscaría más plazos por el máximo tribunal del país. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y su opinión siempre es importante para nosotros. Pamela Celaya nos comparte algunos de sus comentarios sobre este tema. Así es, Roxana, es muy importante la opinión que ustedes brindan a través de nuestras redes sociales. Recuerden que estamos como Noticiero Hechos Más en Facebook y @Noticiero Hechos en Twitter. Y nosotros hicimos la siguiente pregunta. ¿Qué opina usted sobre la instalación de una sesión plenaria extraordinaria para aprobar la nueva ley de reconciliación? Y muchos de ustedes opinaron lo siguiente. Saludos para Juan Gavidia. A todas luces se ve que lo dejaron a última hora. No tienen vergüenza estos diputados, es parte de lo que opinan. También Rafael Merazo dice que incluyan el tema de las pensiones y la ley de agua, sesión o sesiones extraordinarias para cada problema, menciona. También saludos a Marco Bermúdez, él opina a través de nuestra fanpage en Facebook y dice una ley inconsulta y alejada de la verdad con los sectores y protagonistas y con vacíos que protegerán los culpables de tantos crímenes. Y es que recordemos que este tema, pues a través de las redes sociales, muchos de ustedes lo están comentando y es muy importante para nosotros también para presentarlos en esta emisión. Así que vamos a continuar con este tema. Adelante, Manuel. Bueno, Pamela, te voy a contar que el representante de una organización, de una asociación de derechos humanos, rechazó este proyecto de ley de reconciliación que está siendo discutido en la Asamblea Legislativa. Pero ¿cuáles son sus argumentos? Escuchemos. Es realmente una ley de amnistía o impunidad disfrazada de reconciliación. La propuesta de ley de reconciliación nacional, hecha por el presidente de la Asamblea Legislativa, no reúne las condiciones de la resolución de la Sala de lo Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así lo reitera esta asociación de tutela legal. Creen que con una ley así no se garantiza la justicia. Culmina con que no va a haber ninguna sanción, ¿verdad? Porque hace un enredo jurídico allí, en ese artículo 66, determinando que si una persona pide perdón, si una persona colabora, pues se le va a aplicar la quinta parte del mínimo que tenga el delito, ¿verdad?, cometido. Además de eso, si tiene una enfermedad crónica, pues se va a exonerar de la pena, ¿verdad? Entonces es prácticamente una justicia nula, es un fraude de ley ahí, ¿verdad?, hacia los tratados internacionales y a la misma sentencia de la Constitución. De igual manera, en el tema de reparación, a las víctimas no hay garantía para ser efectiva. Los recursos, ¿verdad?, a la disponibilidad o a la posibilidad, y eso genera siempre una incertidumbre para las medidas de reparación, para las víctimas, las medidas integrales que deben de realizarse, ¿verdad? Por eso, y otros vacíos de ley, esta Asociación de Derechos Humanos, de ser aprobado el proyecto, pedirían al presidente de la República lo vete por inconstitucional y llaman a los magistrados de la Sala de lo Constitucional a pronunciarse al respecto, al igual que a organismos internacionales de derechos humanos. Con imágenes de Ricardo Tovar, un reporte de Luis Alberto López. Vamos a poner en contexto. En el año 1993 se firmó una ley de amnistía mediante la que se perdonó
a los supuestos ejecutores y autores intelectuales de crímenes de lesa humanidad durante el conflicto armado que mantuvo al país sometido en una guerra durante 12 años. Las víctimas y familiares de aquel enfrentamiento mantuvieron constantes denuncias, insatisfechos con el perdón otorgado. En 2016, la Sala de lo Constitucional ordenó promulgar una nueva ley en la que se incluyeran las demandas de organizaciones pro derechos humanos. 2 años después, los congresistas aún no avanzaban en el estudio de una nueva ley. Se vieron forzados a conformar una comisión ad hoc. Una de las constantes inconformidades de las organizaciones sociales es el conflicto de intereses. Aseguran que los encargados de redactar y presentar una nueva ley no pueden tener vínculos o estar involucrados en los hechos que se pretenden aclarar y condenar. El primer proyecto de ley fue entregado, pero sufrió críticas por haberse creado prácticamente a puertas cerradas. Incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos intervino emitiendo una medida cautelar en la que se exigía investigar a profundidad la masacre, por ejemplo, del Mozote, el crimen de lesa humanidad más despiadado del último siglo a nivel latinoamericano. En julio de 2019 la ley debía estar lista, pero los diputados solicitaron una prórroga para continuar con el proceso de escucha. 4 meses fueron otorgados, pero el tiempo no alcanzó de nuevo y en noviembre del año pasado, la Asamblea entró en desacato. Pidieron nuevamente un plazo más a la Corte Suprema. A pocas horas de finalizar la prórroga, el presidente de ese órgano de Estado, Mario Ponce, aseguró que ya estaba listo el documento. Esta nueva ley fue en su mayoría discutida en privado. Las víctimas y familiares del conflicto armado solo tuvieron 2 días para estudiar el nuevo proyecto. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho se pronunció a través de un comunicado. Su lectura de la nueva Ley Especial de Justicia Transicional y Reparación y Reconciliación Nacional es que continúa protegiendo a los supuestos perpetradores de los crímenes durante el conflicto armado que vivió El Salvador, y hacen un llamado a la comunidad internacional para que estén vigilantes. El procurador para la defensa de los derechos humanos, mientras tanto, Apolonio Tovar, aseguró recientemente que los puntos claves a considerar no fueron incluidos. Eso es lo que dijo Apolonio Tovar sobre este proceso de ley que se está llevando en la Asamblea. Y en total son al menos 160 casos de crímenes y violaciones a los derechos humanos los que se tendrían que investigar y resolver a partir de la nueva Ley de Reconciliación Nacional. Aquí podemos mencionar crímenes contra políticos, población civil, activistas sociales, religiosos, empresarios y diplomáticos. Algunos de los más emblemáticos son el magnicidio de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, el ahora Santo de las Américas, quien fue asesinado el 24 de marzo de 1980 mientras dirigía una homilía en la que siempre pedía un cese a la represión. La masacre del Mozote, ocurrida entre el 10 y el 12 de diciembre de 1981, que acabó con la vida de más de 1 millar de personas. Niños, mujeres y hombres fueron asesinados. Este hecho marcó al país a nivel latinoamericano como uno de los crímenes de lesa humanidad más despiadados. Y entre las víctimas del conflicto armado también se encuentra el asesinato de los jesuitas el 16 de noviembre de 1989. 8 personas fueron asesinadas al interior de la Universidad Centroamericana de la UCA por un pelotón de la Fuerza Armada. En 1984 y 1988 hubo asesinatos y secuestros de al menos 11 alcaldes municipales en zonas conflictivas. La Comisión de la Verdad atribuyó el hecho al ERP, una de las fuerzas que conformaban al FMLN. En total, más de 75,000 ciudadanos, 75,000 salvadoreños perdieron la vida y otros miles fueron reportados como desaparecidos. Distintas organizaciones sociales y organismos internacionales continúan exigiendo que se aclaren los hechos que ocurrieron durante esa considerada la década perdida en El Salvador, uno de los conflictos más sangrientos del continente americano. Vamos a cambiar de tema, contarles que el ministro de Hacienda presentó hoy el presupuesto para las elecciones municipales y legislativas del próximo año. Con una reducción de $10.8 millones, el ministro de Hacienda presentó a la Asamblea Legislativa el presupuesto de las elecciones municipales y legislativas 2021. Aseguró que hubo reducción en áreas como capacitaciones electorales, acreditaciones y escrutinio final.
por un monto de 45 millones de dólares. En 15 años es el presupuesto más alto para el desarrollo de una elección, con las características que tiene, las cuales son las mismas de 2015 y 2018. En comparación con las elecciones 2018 se incrementa 19.2 millones. En ese sentido venimos en esas condiciones a solicitar pues que sea agilizada la aprobación del presupuesto, ya que como ustedes tienen conocimiento, el calendario electoral está en ejecución. Ya hay 3 fases de la ejecución del calendario, que ya pasó el plazo de ser ejecutadas. El 28 de febrero del próximo año, los salvadoreños renovarán los consejos municipales, la Asamblea Legislativa y el Parlamento Centroamericano. El ministro de Hacienda detalló cómo se ha estructurado el presupuesto para estos comicios. Entre los programas que dicho plan de gastos contempla, se encuentra lo relativo a la publicidad o comunicación electoral, capacitaciones, acreditaciones, consulta ciudadana, organización logística, transmisión, procesamiento, divulgación de resultados preliminares, escrutinio final y el Plan General de Seguridad Electoral. Hemos recibido esta petición para que pueda ser estudiada en la Comisión de Hacienda y Especial de Presupuesto. En los 45 millones no está contemplado el voto en el exterior. Esto luego que el presidente de la República, Nayib Bukele, vetara por segunda ocasión la reforma aprobada por los diputados por considerarla inconstitucional. En este momento está en un limbo. El señor presidente de la República mandó vetado. Tiene que ver si, de hecho, qué decisión va a tomar el día de mañana. Tiene 2 opciones. Primero, recibir y engavetar ese veto. La segunda opción o segunda ruta que pueda llevar esta Asamblea Legislativa es superar el veto. Una tercera opción en la que se pretenda aprobar un decreto en la que se allane el camino para el voto en el exterior bajo otra figura que no sea el voto postal. El titular de Hacienda aseguró que considerará un presupuesto especial para ejecutar el voto en el exterior. Si bien el presupuesto llega con atrasos y reducciones de los 55.8 millones solicitados inicialmente, el Tribunal Supremo Electoral ya tiene listo el monto para implementar el calendario de las votaciones. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Les contamos también esta noche que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia dio la razón a los diputados en las papeletas para que en las papeletas de la elección de consejos municipales aparezca el rostro de los candidatos, es decir, de los aspirantes a las diferentes alcaldías. Pero escuchemos a continuación más sobre este tema. El rostro de los candidatos a las alcaldías de los 262 municipios del país aparecerá en la papeleta para las elecciones de 2021. La Sala de lo Constitucional resolvió la controversia entre la Asamblea y el presidente de la República sobre el tema. En noviembre de 2019, la Comisión de Reformas Electorales elaboró un dictamen que fue aprobado con 63 votos. El presidente Nayib Bukele vetó esa decisión del Congreso por considerar que los costos de la impresión de papeletas aumentaba y dejaba de lado a los candidatos que querían ocupar otra silla dentro del Consejo Municipal Plural. Luego, en diciembre, los diputados superaron el veto del mandatario con 64 votos. En su segundo fallo sobre diferencias entre el Legislativo y Casa Presidencial, la Sala de lo Constitucional argumentó que no se viola el principio de igualdad en relación al derecho del sufragio pasivo, porque el término de comparación alegado por Bukele no es idóneo, puesto que las candidaturas para alcaldes, síndicos y regidores de un consejo municipal tiene diferencias relevantes que impiden su equiparación. Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y los diputados de la Asamblea Legislativa ya hablaron sobre la resolución emitida por la Sala de lo Constitucional respecto al voto por rostro. Según algunos congresistas, esto reafirma la democracia en el país y permite a los electores tomar decisiones más certeras sobre sus representantes en el Congreso y en los gobiernos municipales. Damos y comprendamos el manejo de los poderes y de la legalidad. Es decir, la Corte es la última instancia entre el diferendo del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo, es decir, la Asamblea y el señor Presidente. Si algo no está bien, el señor Presidente tiene todo el derecho de vetar. La Asamblea de superar el veto y si en esa diferencia tiene que dirimir
dirimir, la Corte Suprema de Justicia y la Sala en especial, uno tiene que acatar la decisión. ¿Qué tal, por ejemplo, si el fallo de la Sala dijese, bueno, lo que hizo la Asamblea está mal hecho? Aguantar el riendazo, no queda otro camino si creemos en la democracia y en la libertad. Con esta controversia constitucional resuelta, se dio realmente el conflicto de orden constitucional que se generó diciendo de que era inconstitucional incorporar la fotografía de los candidatos a alcalde. Ahora queda claro que no es inconstitucional y creo que en esta controversia quien ha ganado es la participación democrática, se ha consolidado el régimen jurídico electoral y lo más importante es que va a haber un voto más informado que en las elecciones pasadas en cuanto al tema municipal. Muy bien, vamos a ir a una pausa comercial, pero le pedimos a usted que siga con nosotros, con Noticiero Hechos, porque más adelante vamos a estar hablando de diferentes casos que están ocurriendo aquí en El Salvador y también le vamos a tener información más reciente sobre el tema del coronavirus, esto de lo que se está hablando a nivel mundial. Así es, pero antes vamos a la pausa, ya volvemos. Bien, son ya las 8 de la noche con 34 minutos. Estamos transmitiendo en directo desde el edificio bicentenario de Red Salvadoreña de Medios, aquí en Antiguo Cuscatlán, La Libertad. A continuación le vamos a presentar un caso donde se muestra que la impunidad de una supuesta agresión sexual queda pues en evidencia. La familia de la víctima exige que las autoridades cumplan con el acceso a la justicia. ¿De qué estamos hablando? Conozca bien y preste atención a este caso. Estas personas demandan justicia del Estado salvadoreño, que una vez más, aparentemente, quedó en deuda en un caso de agresión sexual. Carlos Alfredo Hernández fue procesado en junio de 2019. Es acusado de violar a un menor entre 2011 y 2014. Carlos era conocido por los habitantes de la comunidad Santa Marta en Cabañas, estudió Derecho en la Universidad Luterana e hizo sus horas sociales en el juzgado de Sensuntepeque y trabajó en el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia en Cabañas. El día de la primera audiencia en el juzgado, la jueza no presidió y fue sustituida por Carlos Vidal Mejía Hernández, que trabajaba en el mismo lugar donde Carlos realizó sus pasantías. Le fue concedida la libertad condicional. Ahora Carlos es prófugo de la justicia. El menor de edad sufrió los abusos cuando era tan solo un niño de 9 años. Ahora él es un adolescente de 17. La familia se entera a raíz de una crisis emocional que él tiene. El acusado, como ustedes lo pueden ver aquí, Óscar Alfredo Hernández, un amigo muy cercano de la familia, compadre, comparte compadrazgo con la madre. Bastante confuso cómo se han ido dando las cosas, principalmente desde la audiencia inicial. El hecho de que el juez fuera requerido únicamente para esa audiencia, no lo hizo, esa audiencia no la precedió la jueza designada para el Juzgado de Paz de Victoria, sino que mandaron a traer a uno específicamente para ese día y para esa audiencia. Tenemos entendido que de Sensuntepeque. Esta persona se saltó todos los protocolos de ley. El peritaje psicológico y el peritaje forense mostraban signos y síntomas claros de abuso. Durante toda la fase de ampliación de la investigación, la querella y la fiscalía siguieron con el proceso. La Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho reveló que la División Técnica Científica de la PNC no ha entregado el reporte de los elementos incautados y el vaciado de información relevante para el caso. Nos ha fallado el sistema judicial en general. El protocolo, el juez de paz que se violó todas las leyes y aplica medidas sustitutivas en casos donde no se permite, le da una fianza cuando no se permite, lo deja en libertad y permiten que huya. Y a su vez el reporte que aún está pendiente del Departamento Científico de la PNC tenía que haberse entregado a más tardar en el mes de septiembre del año pasado, de 2019. Hoy por hoy ese reporte no está y no sabemos por qué no está. Pero FESPAT también revela otros datos preocupantes que ponen en evidencia la vulnerabilidad
no solo de los menores de edad, sino también de las mujeres. Haciendo la comparación con el 2018 y el 19, la cantidad de mujeres desaparecidas aumentó en el 2019, de 560 en el 2018 a 676 en el 2019, con un aumento del 17%. El Instituto de Medicina Legal en el 2019 hizo 894 reconocimientos de violencia sexual. Es alarmante saber que el 75% de esta cantidad fueron ocasionadas contra personas menores de 17 años. Estas personas demandan que las instituciones de seguridad realicen acciones para que el acusado sea recapturado. Ahora, la ubicación y poner ante los tribunales nuevamente al imputado depende de la efectividad de la Policía Nacional Civil. Dentro del ámbito de la abogacía y el tema de leyes, ha venido acumulando una serie de amistades a lo largo de estos años. Tiene muchos contactos dentro de la Policía Nacional Civil, incluso es amigo de elementos policiales de nuestro puesto policial. Claro que nos da a nosotros referencia de que algo está pasando, o no hay un interés fidedigno de las autoridades de resolver estos casos, o en este caso particular está muy clara la evidencia de que la misma autoridad está favoreciéndolo a que él no sea ubicado. Con imágenes de Roberto Martínez, Inmar Batres, Noticiero Hechos. La justicia. Un docente identificado como Óscar Ofirio Juárez, de 54 años, fue detenido en el municipio de Ozatlán, en Usulután, acusado de agredir sexualmente a un estudiante de 11 años. Mírelo, 11 años. Y la Fiscalía General de la República también informó que el juzgado 13º de Paz de San Salvador ordenó que Justin Yair Guatemala Meléndez, psicólogo de una universidad privada, quede detenido mientras continúa el proceso en su contra por el delito de otras agresiones sexuales. Otro caso es el de Pedro Gertrudis Guillén Amaya, exdirector del complejo educativo Hacienda Copapayo en Sonsonate, quien continuará en prisión. El proceso judicial en su contra por el delito de otras agresiones sexuales en perjuicio de una estudiante. Y un médico ginecólogo acusado de agredir sexualmente a pacientes figura entre más de una treintena de capturados por diversos delitos, como el resultado del operativo Relámpago 3 que desarrollaron las autoridades en varios municipios de San Salvador. Por presunta agresión sexual en perjuicio de 2 mujeres, fue detenido un médico ginecólogo que labora para un hospital nacional. De acuerdo a la denuncia, el doctor Vázquez se valía de su trabajo para abusar de las pacientes de 22 y 25 años de edad cuando pasaban consulta. Al pasar consulta no solo que trasladaba en esa esfera, sino que llegaban entonces a esos tocamientos, a esas agresiones que hasta este momento se ha calificado por parte de la representación fiscal como el delito de otras agresiones sexuales, precisamente porque son personas mayores de 22 años y los tocamientos han sido realizados causando una agresión en la libertad sexual de cada una de las víctimas. La metodología del doctor era no registrar al paciente en su expediente, sino que era una cita que les hacía cada 8 días a ellas de forma individual sin que apareciera en el expediente registrada que tenía la cita. Sin embargo, eso era como ocultar la información que en un momento determinado las víctimas lo denunciaran, no pudieran reconocer que él era el doctor que estaba practicando malos exámenes dentro del proceso de la enfermedad que estaban padeciendo ellas. En un operativo conjunto entre la policía, elementos de la Fuerza Armada y la Fiscalía denominado Relámpago 3, realizado en varias zonas del municipio de Soyapango, Ilopango y San Martín, se capturaron a 38 personas, vinculadas a varios delitos. Como son homicidio agravado, homicidio tentado, extorsión agravada, agrupaciones ilícitas, violación en menor incapaz, otras agresiones sexuales, posesión y tenencia de droga y otro tipo de delitos. Varios de los capturados están señalados por el delito de extorsión.
se dedicaba a cobrar $10 por parqueo en la pandilla a través de la presidenta de la directiva en el territorio. Y en el otro caso de agrupaciones ilícitas, pues, y extorsiones, cobraron la cantidad de $4.000 a las víctimas en el territorio por dejarlas vivir en el lugar y les cobraban la renta en el territorio, adicionalmente las amenazaban y también cometieron el delito de homicidio tentado imperfecto contra la víctima protegida. Todos los capturados serán remitidos a los tribunales correspondientes para ser procesados de conformidad a la ley. Con imágenes de Ever Ábalos, un reporte de Luis Alberto López. Y en las calles de México, Argentina y Chile, las feministas latinoamericanas mantienen la presión sobre sus gobiernos. Exigen avances concretos contra la violencia machista. Los movimientos feministas de América Latina se mantienen en pie de lucha. En las calles de México, Argentina o Chile, las mujeres renuevan la presión sobre sus gobiernos, decididas a conseguir avances concretos contra la violencia machista y a favor del aborto. El 19 de febrero, decenas de miles de mujeres argentinas se reunieron de nuevo frente al Congreso de Buenos Aires, en la primera movilización del año a favor de la legalización del aborto. Quieren que el tema sea debatido de manera rápida por los legisladores. El Senado argentino rechazó la legalización del aborto en 2018, pero ahora cuentan con la renovación parcial de la Cámara Alta en las elecciones de diciembre pasado, que dieron mayoría a la coalición del presidente de centroizquierda, Alberto Fernández. Ahora nadie puede, cuando asume una banca, nadie puede decir necesito mi periodo para pensarlo, porque sería una vergüenza pública. Y eso es un triunfo, la despenalización social, la imposición en la agenda política, es un triunfo de las luchas en la calle, de la campaña, que recupera los 30 años de lucha feminista anteriores. El movimiento argentino se ha convertido en referencia en una región donde el aborto es legal solo en Uruguay, Cuba y Ciudad de México. La lucha feminista. Nosotras en el 2018 aprendimos que era una lucha que no era solo argentina, ¿no? Que era una lucha internacional, sobre todo en Latinoamérica había una necesidad de exponer y de globalizar o internacionalizar o plurinacionalizar este derecho. Y el pañuelo verde fue lo que las identificó a todas las luchas. Pero no es el único reclamo de las feministas en la región. En Chile se implicaron activamente en las protestas que sacuden al país desde hace más de 4 meses. El 25 de noviembre, las jóvenes del colectivo Las Tesis realizaron en Santiago la performance Un violador en tu camino, en la que denunciaron las faltas del Estado, la justicia y la policía en la lucha contra la violencia machista. La coreografía se convirtió en un himno que recorrió el mundo. En México, las feministas están en pie de lucha contra los femicidios. En 2019 se registraron más de 1.000 asesinatos de mujeres, según datos oficiales. Y los crímenes recientes de una mujer y una niña conmocionaron al país. Estamos saliendo a exigir al Estado que se garantice el cumplimiento de la garantía de nuestros derechos humanos como mujeres, porque vivimos en un país feminicida, un país en el que no importan nuestras muertes porque nuestros cuerpos son desechables. Aunque algunos países de la región ostentan varias leyes pioneras sobre paridad, femicidio y violencia de género, expertos afirman que en la práctica su aplicación se ve obstaculizada por el machismo de las instituciones. Bueno, definitivamente ahí tenemos un tema sobre el que debemos informarnos y debemos informar también a diario los abusos, las violaciones y todo lo que ocurre con relación a estos temas. Pero vamos ahora hasta la Asamblea Legislativa, donde también se está haciendo historia esta noche. No sabemos en qué va a concluir esta historia, pero se está haciendo historia. Porque los diputados ya aprobaron la ley de reconciliación por 44 votos. Ahí está Tatiana Funes para informarnos de cómo se ha dado este proceso. ¿Por qué solo 44 votos de 84 diputados, Tatiana? Tatiana, buenas noches. Buenas noches nuevamente, compañero. Y sí, es que como ya lo adelantábamos en el primer enlace, el partido FMLN y también la fracción de Gana no votaron para aprobar esta ley. También el diputado independiente y Juan José Martel tampoco han dado su respaldo para la aprobación de esta normativa. Y es importante destacar que los diputados aprobaron casi de forma express la ley de reconciliación, pues se les vencía el plazo el próximo viernes
viernes 28 de febrero. Es importante recordar que esta era la prórroga o la segunda prórroga que brindaba la Sala de lo Constitucional a la Asamblea Legislativa, pues ya se había vencido 2 veces, en julio de 2019 y también en noviembre de 2019. Como les repito, FMLN y Gana no han dado sus votos para la aprobación de esta normativa y a partir de este momento estaríamos a la espera de las reacciones que van a tener también las organizaciones sociales. Y ya decíamos anteriormente lo que decía el presidente de la República, que él va a vetar esta normativa por no cumplir con los parámetros que ha dictado la Sala de lo Constitucional, compañeros. Muy bien, Tatiana, ahí tenemos la información, lo que está ocurriendo en el Salón Azul de la Asamblea Legislativa esta noche, la aprobación de la ley de reconciliación. 44 legisladores han votado, ya decía Tatiana ahí también, quienes no concurrieron en este proceso de aprobación de esta ley. Con 44 votos pasa la ley de reconciliación. El presidente de la República dice, vamos a vetar, voy a vetar, y incluso el vicepresidente daba algunos argumentos. Otros organismos de derechos humanos y también conocedores de esta materia decían que no era buena idea que los diputados cayeran en desacato, y también señalaban que sea la Sala de lo Constitucional la que diga si esta ley cumple con lo que se había pedido y si esta ley verdaderamente trae justicia a las víctimas del conflicto armado. Pero eso es lo que está ocurriendo esta noche. Y bueno, con eso nosotros vamos a ir a una pausa comercial, ya regresamos con más. Les recordamos, tenemos datos del coronavirus, información sobre lo que está ocurriendo con esta enfermedad. Regresamos luego de los comerciales. El Ministerio de Salud de Brasil confirmó este miércoles el diagnóstico de coronavirus de un brasileño residente en Sao Paulo, que se convirtió en el primer caso de esta epidemia en América Latina. Primer caso de un paciente con el nuevo coronavirus en América Latina. El Ministerio de Salud confirmó el miércoles el diagnóstico de un brasileño residente en Sao Paulo. Com isso, quando ele confirma positivo. Cuando la prueba tuvo un resultado positivo, hicimos una contraprueba por seguridad y control. Pero desde ese momento ya adoptamos las medidas, asumiéndolo ya como un caso en la práctica de atención médica con cuidados intensivos para él y sus contactos. De cuidado intensivo dele e dos seus contactantes. El paciente de 61 años presentó los síntomas de la enfermedad tras volver el 21 de febrero de la región de Lombardía, en el norte de Italia. Allí se ha registrado la mayoría de los casos de infección en este país europeo. Fuera de China, epicentro de la enfermedad COVID-19, hay unos 40 países afectados, con medio centenar de muertos y 2.800 casos confirmados de contagio. Y el brote de coronavirus ha perturbado los viajes aéreos y ha hecho que las personas cuestionen la seguridad de los cruceros. Los viajeros han cancelado los periplos hacia el continente asiático. A continuación, la medida de seguridad más importante cuando viaja, pues, es prestar atención e informarse sobre lo que está ocurriendo con el coronavirus. Los médicos han advertido durante mucho tiempo que una enfermedad infecciosa en cualquier lugar es potencialmente una enfermedad en todas partes. Un buen ejemplo es la propagación mundial del VIH-Sida. Otro caso, el SARS, el síndrome respiratorio agudo severo, que fue descubierto en China en febrero de 2003, y por el cual, al igual que la epidemia actual de coronavirus, el gobierno tuvo que construir hospitales especiales. Antes de que el SARS se terminara, 6 meses después, se había extendido a más de 2 docenas de países, principalmente a través de viajes aéreos. La red de transporte aéreo es la vía principal para la propagación mundial de enfermedades. Piense en todas las cosas que usted y decenas de miles de personas tocan en un aeropuerto y en un avión. Un estudio del Instituto de Tecnología de Massachusetts muestra que muy pocas personas en un aeropuerto tienen las manos limpias, y si queremos frenar una epidemia, debemos tener las manos limpias.
Estudios anteriores muestran que el 70% de las personas se lavan las manos después de usar el baño, y de ese número, solo 6 o 7% lo hacen correctamente. Debes lavarte las manos con agua y jabón durante al menos 15 segundos. Si visitas un aeropuerto en cualquier momento del mundo, te darás cuenta de que solo 1 de cada 5 personas tiene las manos limpias. Nicolaides dice que educar al público es la clave. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Y el Gabinete de Salud informó sobre las nuevas medidas implementadas para evitar el coronavirus en El Salvador y no descartó incrementar el presupuesto para hacer frente a la situación de ser necesario. Nuevas medidas de prevención ha adoptado el gobierno de El Salvador para evitar que se registren casos de coronavirus en el país. Entre estas, la ampliación del proceso de cuarentena a 30 días y la prohibición del ingreso de personas provenientes de China, Italia y Corea del Sur. En el caso de los connacionales y diplomáticos, deberán seguir con el protocolo de la Organización Mundial de la Salud. Contamos con áreas designadas para el manejo de esta nueva enfermedad, áreas específicas para aislamiento, así como también para cuarentena, el cual está estructurado en fases, dependiendo de la evolución de esta enfermedad. Tenemos 1.234 unidades notificadores que al interior del país están trabajando por identificar, digamos, casos que llamen la atención o que tengan algún nexo. Hemos tenido y seguimos teniendo personas en cuarentena. El Gabinete de Salud dice que de ser necesario buscarán incrementar el presupuesto para abordar el virus. Desde mediados de enero se destinaron $8.6 millones para equipamiento. Esto ha implicado comprar cámaras termográficas territoriales, trajes, equipamientos, de todo, ¿no? Se ha redoblado esfuerzos para garantizarle a la población que va a tener acceso a esta atención en salud y sobre todo tratamiento de calidad y con enfoque a limitar la dispersión o la transmisión de este nuevo virus. De acuerdo con el viceministro de Operaciones del MinSal, se han evaluado a 20 personas en cuarentena, de las cuales 11 ya fueron dadas de alta. Las autoridades hacen un llamado a la población que vive en El Salvador, como a los que residen en el exterior, a evitar viajes innecesarios y evitar lugares populosos. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Bien, ahí tenemos datos importantes que nos proporcionaba Marcela Rivera, pero también hay otros elementos. Y uno de estos es que no se debe usted alarmar por el tema del coronavirus que se está extendiendo. Esto, según algunos expertos, es como una especie de gripe muy fuerte que afecta sobre todo y se lleva y causa la muerte a personas que tienen ya organismos comprometidos. Hablamos de personas que tienen enfermedades crónicas y que tienen padecimientos que los hace que su organismo esté debilitado. Esas son la mayor cantidad de gente que muere por esta situación. Esto es importante porque definitivamente sí hay que estar en alerta e informarse sobre lo que está ocurriendo, pero tampoco caer en ese estado de zozobra sobre esta enfermedad. Vamos a la pausa, ya regresamos. Ahora vamos con nuestra sección empresarial. Integral, enfocada en promover el progreso y desarrollo sostenible de los empresarios de la micro y pequeña empresa de El Salvador y teniendo siempre al cliente como eje central de sus operaciones, reafirma su compromiso como una institución financiera que practica y promueve hacer banca con valores en El Salvador. Como parte de sus logros este año, amplía e inaugura las modernas instalaciones del edificio financiero integral, incluyendo el Centro de Liderazgo Integral, el cual ha sido remodelado para una mejor atención a sus clientes, colaboradores y familias, equipado con mobiliario especial, equipo audiovisual de alta tecnología y amplias instalaciones. Credicomer, el mejor aliado de los salvadoreños, pone a disposición de sus clientes una línea de crédito para adquisición de vehículo que financia hasta el 90% del precio de la venta. Para la adquisición de un vehículo usado, la primera opción en crédito la tiene Credicomer, que ofrece una tasa desde 9.99% efectiva anual y un plazo máximo de 7 años.
con facilidad de pago con orden descuento o pago de ventanilla y un trámite fácil y rápido. Las condiciones para obtener esta línea de crédito son estabilidad o continuidad laboral de 1 año, presentar comprobantes de ingreso, DUI, NIT, recibo de agua o energía eléctrica reciente y la carta de opción, venta y tarjeta de circulación vigente. Vamos a revisar algunos hechos de carácter internacional. Al menos 7 personas murieron este miércoles en Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Milwaukee, durante un tiroteo que tuvo lugar en las inmediaciones de la fábrica de cerveza Molson Coors. Entre los muertos se encuentra el tirador, quien usaba el uniforme de la compañía y fue abatido por la policía. Medios locales de Milwaukee han informado posteriormente que se trataba de un ex empleado quien había sido despedido ese mismo día. El alcalde de la ciudad calificó la masacre como un tiroteo horrible. Fue un día horrible para los empleados, aquí enfatizó. La ex fiscal guatemalteca Telma Aldana recibió asilo en los Estados Unidos luego que se emitiera una orden de captura en su contra bajo el gobierno de Jimmy Morales. Aldana aseguró que seguirá luchando contra la corrupción, esto mientras los cargos en su contra se mantienen. Telma Aldana respira con tranquilidad y paz tras haber recibido asilo en los Estados Unidos a principios de esta semana. Así lo explicó a La Voz de América tras recibir la noticia. Sentimiento porque no es fácil desprenderse de los hijos, de la familia, del país al que uno pertenece y del que ha tenido que salir forzado por las circunstancias. No es una decisión que yo haya tomado. Yo estaba en El Salvador cuando la DEA me hace el conocimiento de que se estaba preparando un atentado en mi contra. Aldana, quien tenía aspiraciones presidenciales, aún enfrenta cargos por supuesta malversación de fondos en Guatemala, los cuales son mantenidos por un tribunal de ese país. Estos, según ella, hicieron parte de la evidencia de su petición de asilo. Es evidente que se trata de una persecución política. Ese hecho consta en el expediente donde yo presenté mi solicitud de asilo y constan las 22 denuncias penales que personas a quienes yo le inicié casos en Guatemala presentaron después, obviamente, como venganza en mi contra. Telma Aldana indicó que seguirá trabajando contra la corrupción y espera a que el caso del ex candidato presidencial de Guatemala, Mario Estrada, condenado por narcotráfico en Nueva York, genere detenciones adicionales. Estoy absolutamente segura que hay otros funcionarios, exfuncionarios, personas particulares involucradas y como él prestó colaboración, es un hecho conocido, sin duda vamos a ir enterándonos más adelante que otras personas de Guatemala estarán involucradas y asumo también que serán extraditadas para juzgarlas en Estados Unidos. Sí, Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. Vamos a seguir en Estados Unidos porque ¿sabe usted que el presidente Donald Trump dio una conferencia para hablar sobre las medidas que van a tomar para enfrentar la expansión del coronavirus? El periodista Gonzalo Abarca de La Voz de América nos amplía. Gonzalo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció esta noche la designación del vicepresidente Mike Pence como coordinador de la lucha contra el coronavirus. En una conferencia de prensa desde la propia Casa Blanca, el mandatario aseguró que las medidas adoptadas tempranamente por su administración, como la prohibición de entrada al país de ciudadanos no estadounidenses que hayan viajado a China en los últimos 14 días, han dado, según él, resultados efectivos en la lucha por controlar la diseminación del virus. Trump dijo que el país no debe entrar en pánico y más bien hizo un llamado a la ciudadanía para estar preparada
en caso de brotes del coronavirus. Por su parte, el secretario de Salud y Servicios Humanos, Alex Azar, aseguró que este mismo lunes se implementará un plan basado en 5 puntos de acción, entre ellos la expansión de los servicios de monitoreo por parte de funcionarios de salud, mayores recursos para la Policía Nacional y un masivo plan de compra de suministros médicos de protección. El presidente Trump también aseguró que muy pronto se logrará aprobar el uso de una vacuna contra el coronavirus que ha afectado a más de 80,000 personas en todo el mundo, especialmente en China. Trump enfrenta más bien el espectro de la caída en picada de los mercados debido al temor a que el virus golpeará devastadoramente para muchos economistas las economías de varios países. El índice Dow Jones, por ejemplo, sufrió en los últimos días una caída que supera los 2,000 puntos, la peor en los últimos 2 años. Desde Washington informó Gonzalo Abarca de La Voz de América para Hechos. Gracias a Gonzalo Abarca, el periodista de La Voz de América, informándonos desde Estados Unidos sobre las medidas que va a tomar ese país para enfrentar el coronavirus. Definitivamente hemos tenido un miércoles un tanto intenso en cuanto a noticias. La aprobación en la Asamblea Legislativa de la Ley de Reconciliación con 44 votos, los últimos datos del coronavirus y además a nivel deportivo, pues la alianza que se queda en el camino. De esta manera, con este resumen informativo, nosotros nos despedimos y los invitamos a que nos sintonicen mañana. Así es, siempre en nuestras 3 emisiones, tanto en la mañana, el mediodía y nuestra emisión estelar, para que usted esté muy bien informado y las 24 horas a través de nuestras redes sociales. Que tengan feliz noche. Que descansen.